se es maestro, se es educador, porque soy un servidor, porque estoy más el maestro revolucionario. Y Luis crea 3 categorías muy importantes: el maestro como educador, el maestro como investigador y el maestro como agitador. ¿Sí sabían esas 3 categorías? Bueno, los que estuvieron cercanos a Luis sabían que ese era su lenguaje. Entonces, él decía, ¿por qué educador? Y ahí entonces vuelca todo el pensamiento de Simón Rodríguez. Toda la capacidad pedagógica de grandes hombres también se acercó en las ideas al maestro Prieto, lo consideraba, lo valoraba, a Mariano Vicente Irregorri, a gente, maestros, educadores. Pero ¿sabe a quién consideraba? A los maestros que visitaba por allá en los campos. Y decía, esos nunca van a aparecer en los libros, pero esos son los que inspiran nuestra acción pedagógica. Todos los martes, cuando teníamos clase con Luis, él llegaba con 2 o 3 ejemplos de maestros que había visto. Así iba en una carretera, le encantaba manejar por carretera, ese era poco avión, pero iba por carretera. Para el avión iba cuando iba por el exterior, pero aquí en el país se movía por carretera. Y se paraba en las escuelitas, y entraba y hablaba con las profesoras, y tomaba notas. Y después llegaba a la clase y nos decía, mira lo que dice una maestra sobre la educación, sobre los programas. Entonces él hace una caracterización de la educación venezolana muy importante, donde dice que es una educación enciclopedista. Ay, la pregunta es, ¿y qué será una educación enciclopedista? Bueno, aquello que nos enseña de memoria, enemigo de las pruebas objetivas, enemigo de la verdadero y falso, de la selección múltiple. Decían, no, nuestros niños tienen que aprender a escribir, a desarrollar sus ideas con la mano, y a medida que escriben y desarrollan las ideas, desarrollan el intelecto. Las teorías sobre el aprendizaje. Era una revolución permanente. A veces uno no sabía si estaba hablando con un psicólogo, porque le metía a la psicología social, que da miedo, por esa apreciación de la realidad, el capturar al ser humano, el apreciar sus afectos. Decía, no hay nada más digno que ser maestro, independientemente que sea hasta neocolonizado. La tarea es cómo lo vamos a transformar, cómo lo vamos a reeducar. Entonces ese era, por eso decía, el maestro es un educador incluso de sí mismo. En la segunda categoría, el maestro tiene que ser un investigador, comenzando de su propia realidad. Y recuerdo que siendo mi profesor, yo tengo que ir a dar clase a Barinita porque tenía necesidades económicas y tenía que buscar de alguna manera, y lo único que sabía era dar clase. Pues me fui para Barinitas a un liceo, siendo hasta menor de edad, todavía no tenía 18 años, y me acordé de lo que me dijo el profesor Vigo, que me dijo, Ramón, cuando uno llega a dar clase, así sea de matemáticas, de física, de química, de lo que sea, lo primero que tiene que ponerle a los muchachos a hacer un trabajo que le describan la comunidad donde están. Esa descripción te va a dar a ti dominio territorial. Yo obviamente era guerrillero, era el PRD-FAL, y entonces nunca se me olvidó esa lección. Mis alumnos hagan una descripción de donde ustedes viven, describan quiénes son sus vecinos. Entonces yo, por ejemplo, en Barinita hice un estudio situacional que se convirtió en modelo para nosotros. Yo sabía dónde vivía el uno, dónde vivía el otro, dónde vivían los amigos, los enemigos, los policías, cuáles eran los organismos de seguridad que están allí, quiénes eran los médicos, todo un estudio territorial. ¿Quién me lo hizo? Mis muchachos, mis alumnos. Lo que hicimos fue procesar todas las descripciones. Yo daba castellano 1, 2, 3, hasta quinto año de castellano. Tarea, una descripción de su comunidad. Con todas esas descripciones hicimos todo un trabajo de campo, que era el control territorial, lo que hoy hace el CEO como organismo de control del Estado, del territorio para el punto de vista militar. Esa tarea se la explicó Luis Antonio a los compañeros colombianos. Oye, que hay que conocer los territorios. Bueno, busquemos a los muchachos, ganémonos a los maestros, pongamos a los maestros que nos hagan el estudio integral de la comunidad.
¿Y qué hacemos? Procesamos toda esa información y tenemos control territorial, y después hacemos todo el trabajo político de a quién vamos a conocer, a quién vamos a tal cosa, a quién vamos a invitar, etcétera, etcétera. Ese era Luis Antonio Vigó. Entonces, ese era el elemento investigador. El maestro tiene que ser un investigador para romper con el modelo de la enciclopedia. No es lo que me digan. Por eso cuando te escucho los comentarios, por ejemplo, de acá, que los estudiantes salen raspados en una reflexión individual de sensibilización, que vaina es eso. O sea, los sentimientos y las emociones va a haber quien los juzgue a alguien. Va a decir que son buenos o son malos, y le va a poner además nota. Bueno, ¿qué estamos formando? O sea, aquí no está Vigó. Estará aquí entre nosotros. Pero aquí, cuando digo en el sistema educativo pedagógico, no está Vigó. Esa es la negación, pues. La negación de la investigación. El respeto al qué, al cómo, al cuándo, al por qué. Eso tiene que hacer el maestro. O sea, el maestro es investigador porque sus alumnos tienen que ser investigadores. Porque esa es la única manera de formar un pensamiento crítico. Porque si no hay investigación, no hay criticidad. Entonces tiene que haber una correspondencia entre investigar y producir. Eso se llama la relación teoría-praxis. Y Luis Vigó nos ponía a nosotros, yo recuerdo, y a mí me dio mucha risa porque decía, pues eso lo leemos nosotros en las células. Y Luis nos lo trae a clase como materia académica. Era las 5 tesis filosóficas de Mao Zedong acerca de las contradicciones y acerca de la práctica social. Y llegó hasta un profesor y le dijo, mira, Vigó, eso no es académico. ¿Quién dijo que Mao era doctor? Le dijo, mira, ¿quién dijo que había un doctor que dirigía 800 millones de personas? Bueno, no le respondió más nada. Ese era Luis Antonio, esas eran las respuestas. ¿Quién dijo que había un doctor que dirigía 800 millones de personas? Era el presidente Mao en ese momento. Entonces él revalidaba que todos los docentes teníamos que saber qué era la contradicción, cómo se manejaban las contradicciones, cómo era la relación teoría y praxis, cómo la praxis era lo que producía los criterios de verdad, y que eso teníamos que enseñárselo a nuestros niños en la escuela. El tercer elemento de ese nuevo maestro, que yo digo es el maestro que va a ir a la descolonización, era que el maestro tenía que ser un agitador. Claro, ese ya era un término de compromiso político. Eso no se le iba a aceptar jamás en el Ministerio de Educación que apareciera en ningún programa escolar, ni en ninguna asamblea de maestros, ni los supervisores iban a evaluar si los maestros eran agitadores. Porque en pleno gobierno de Acción Democrática, nosotros propiciando que los maestros fueran agitadores. ¿Agitadores de qué y para qué? Bueno, para producir la rebelión social. Entonces ya era un magisterio comprometido, un magisterio absolutamente revolucionario. Y entonces aquí nos trae otra literatura para que ustedes revisen lo que pasaba con Luis. Es que todo lo acompañaba de alguna literatura, porque era investigador. Entonces él lleva por primera vez al Táchira a un intelectual, pero con un texto de él, que se llamó Althusser, que eran los aparatos ideológicos. ¿Recuerdan? Y puso a todos los maestros con los que él tenía relación. Recuerdo que a Juan Bernardo Pernalete le dio una instrucción, le dijo, mira, Pernalete, reúname a todos los maestros que quiera aquí de la Federación de Maestros, y yo vengo a hablarles de eso. Y efectivamente se los reunieron un sábado a la 1 de la tarde, y no cabían, eso era demasiado maestro, eso vinieron de los campos, de todas partes, pues claro, y además tenía fama Vigó porque había hecho encuestas por Capacho, por San Antonio de la Frontera, en San Antonio del Táchira, y muchos maestros, coño, que el profesor Vigó, que es así, con el pelo todo zarandeado. Entonces ese era el cómo lo identificamos, no es un profesor que tiene el pelo todo zarandeado, así se le entrapende, pues. Entonces, bueno, fueron para el acto, y ¿saben de qué fue la conferencia? Que eran los aparatos ideológicos de Estado. ¿Qué papel hacía la iglesia? ¿Qué papel hacía la escuela? ¿Qué papel hacía la familia? Para mantenernos como idiotizados. Nadie utilizó esa palabra. Creo que hasta en el libro lo refleja. ¿Ah? En el educador dice que los maestros, entonces todo el mundo estaba como idiotizado. Entonces el maestro está idiotizado, los niños están idiotizados, la familia está idiotizada,
La sociedad está idiotizada y la cúpula del poder entonces nos manipula a todos y nos impone los criterios del imperialismo, igual que la colonia, es la nueva colonia. Entonces viene ese maestro agitador que tiene que ser el primero en las comunidades, de compromiso con las comunidades, porque si sus niños en las comunidades están pasando hambre, tienen problemas de salud, esos niños están entonces afectados en la escuela. Y el maestro tal vez es el más preparado que hay en la comunidad. Y decía Luis, por lo tanto, si es el más preparado, tiene que ser el más responsable en cambiar esa sociedad. Y por lo tanto, entonces él inventa la categoría de agitador. El docente tiene que ser un agitador, con su compromiso, con sus conceptos, con su orientación a los niños. Decía la responsabilidad que tiene el maestro, el educador, que se le han delegado los padres sin saber quién es ese hombre, quién es esa mujer. Pero ahí está la grandeza de la revolución, decía Luis. La grandeza de la pedagogía que tenemos que construir, que es llegar entonces a esas familias, y por eso Luis decía que ese es el otro elemento, que por cierto lo toma muy bien Carlos Hernán después. La escuela tiene que estar abierta para la comunidad, todas las horas posibles. Es más, decía Luis, si los padres quieren haber clases de historia, de geografía, de castellano con los muchachos, recíbanlos en las escuelas, a los padres también. Que hay un padre que no está haciendo nada, que tiene la mañana libre y quiere entrar a clase de lo que está dando el maestro, ábrale la puerta a ese padre. Porque el educador no es para los niños y las niñas, es para la sociedad. El concepto de educador de Luis era para la sociedad. Estimulado por estas visiones pedagógicas, por estas visiones de compromiso, que lo convirtió a él en un educador sin fronteras. Por ejemplo, las ideas de Luis y el compañero que está aquí, que los acompañó en Nicaragua, tuvieron más fuerza y fueron más aceptadas por la revolución sandinista que por nosotros mismos. Y a mí, yo saludo de verdad este evento, y los saludos a todos ustedes, porque yo sí creo que el pensamiento de Luis, su acción y su ejemplo, tenemos que rescatarlo, ponerlo, impulsarlo, brindarlo y todo lo que está allí previsto. Tengo otras cosas que voy a señalar. Esto es un tema, y me voy a buscar con esto. La crítica que le hace Luis Antonio en los salones de clase, y él iba a escribir sobre eso, en la famosa educación por competencias. Ese era otro tema. Decía, ¿competencias de qué? ¿Contra quién compites? Toda esa reformulación que hizo el Ministerio de Educación de traerse el modelo por competencia, que lo tienen metida todas las universidades, que creen que es el non plus ultra del conocimiento. Decía Luis Antonio, es bueno conocer esas reflexiones que hace sobre eso. Es un modelo del neoconductismo. Es un modelo profundamente desviado de la formación de conciencia y de la formación de conocimientos para transformar la realidad. Porque te hace incompetente para que al final vas a terminar siendo manipulado, siendo... entonces fíjense, tenemos que trabajar ese otro elemento, ¿verdad? Hemos aceptado nosotros pedagógicamente las competencias como una doctrina que va a ayudar a construir la revolución. Me duele mucho ver los programas del Ministerio de Educación. Cuando estuve ahí en el despacho, estuve hasta el viceministro, peleé, incluso creamos la constituyente educativa para que los maestros tuvieran participación directa. Se planteó la reformulación de los programas educativos nacionales que tienen que estar en correspondencia con la transición hacia la construcción de un proyecto de patria, de un proyecto de América, y eso de verdad todavía sigue en camino. Ojalá que ustedes y nuestros alumnos, las generaciones que vienen debajo de nosotros, de verdad se apeguen a desmontar toda esta teoría pedagógica neocolonial, incluso que trae la parte de la competencia.